Hola, mi nombre es Carlos David Álvarez Lara. El nombre de mi universidad es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de mi módulo es Derecho Laboral Individual V1. El nombre de mi reto es Reto 4. ¿Cuáles son las prestaciones que contiene el finiquito según la terminación laboral? El nombre de mi asesor educativo es Luz María Georgina Figueroa Hernández. Mi matrícula es la 23022-321. La fecha de elaboración de este video es el día 27 de julio del 2025. A continuación, vamos a identificar las prestaciones que debe contener el finiquito al término de la relación laboral mediante la resolución de los siguientes tres casos que se nos presentan. Caso número 1. El señor Adolfo Rentería Rendón, gerente de producción de la empresa agrícola Fruits, falleció en un accidente de tránsito la madrugada del domingo 18 de julio. Tenía un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido desde el 15 de enero del 2019. En este contrato, Adolfo designó a su esposa, Sandra Márquez Sosa, como beneficiaria para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas. La empresa ya le había pagado el salario de la primera quincena de julio. El fallecimiento del señor Adolfo Rentería Rendón corresponde a una terminación de la relación laboral con lo establecido en el artículo 53, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, el cual el fallecimiento del trabajador es una de las causas de terminación de las relaciones de trabajo. No se trata de una rescisión, ya que esta implica que la relación laboral termina por una causa justificada imputable al trabajador o al patrón, sin responsabilidad para la parte que lo invoca. Tampoco es un despido injustificado, ya que este se configura cuando el patrón da por terminada la relación de trabajo sin una causa legalmente justificada. En este caso, la causa de terminación es la imposibilidad natural de continuar la relación laboral debido al fallecimiento del trabajador. La indemnización y las prestaciones que corresponden por concepto de finiquito y otras indemnizaciones serían las siguientes. Correspondería el salario proporcional por los días trabajados desde el día 16 de julio hasta el 18 de julio del 2021, fecha de su fallecimiento. El salario se le pagará conforme a los plazos establecidos en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. El derecho del aguinaldo, que se establece en el artículo 87 de esta misma ley, el cual fue generado desde el 1 de enero hasta la fecha de su fallecimiento. Asimismo, en caso de terminación de la relación laboral, si no se disfrutaron en su totalidad las vacaciones, se le debe pagar la parte proporcional de acuerdo al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas. Asimismo, el artículo 80 de esta ley señala que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. Asimismo, el artículo 162, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, establece que en caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se le pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Las prestaciones correspondientes se pagarán a la beneficiaria que Adolfo Rentería designó en su contrato individual de trabajo, el cual fue su esposa Sandra Márquez Sosa, con fundamento en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, el cual permite esta designación contractual, simplificando el proceso para los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas. Caso número 2, en donde Sandra Alcócer Luna, gerente de ventas Auto San Agustín, tenía un contrato temporal hasta el día 31 de julio del 2021. Sin embargo, desde el pasado 7 de julio del 2021 dejó de presentarse a trabajar sin justificación ni aviso. Debido a estas inasistencias, la empresa levantó sus actas administrativas y el día 20 de julio notificó al gerente su despido en su domicilio. En este caso, es una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Todo esto fundamentado en el artículo 47, fracción décima de la Ley Federal del Trabajo, debido a la inexistencia justificada de la trabajadora, ya que se cumplieron los requisitos de notificación y se levantaron las actas administrativas correspondientes, por lo que no se trata de un despido injustificado ni una terminación de vencimiento de contrato. Las prestaciones que le tocarían por su finiquito serían las siguientes: cualquier salario correspondiente a días laborados y no pagados antes de esa fecha o hasta el día efectivo de su último día de trabajo, si fuera el caso de ser cubierto, todo esto fundamentado con el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde la parte proporcional del aguinaldo anual por el tiempo laborado durante el año, desde el 1 de enero hasta el día 20 de julio del 2021. Asimismo, se le deberá pagar la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas y la prima vacacional del 25% correspondiente al tiempo de trabajo, como lo señalan en los artículos 76 y 80 de la Ley Federal del Trabajo.
no tiene derecho a una prima de antigüedad, de acuerdo con el artículo 162, primer párrafo, primera fracción tercera, y del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Al no ser despedida injustificadamente ni contar con 15 años de servicio, no le corresponde esta prestación. Asimismo, no tiene derecho a la indemnización constitucional de 3 meses de salario. En el caso número 3, presenta a 5 empleados de Arcos Construcciones que fueron despedidos el día 16 de julio, ya que habían sido contratados por obra determinada para la construcción de un hospital que aún no se termina. Recursos Humanos indicó que la razón del despido fue por falta de solvencia económica de la empresa debido a la pandemia de COVID-19. El último pago de nómina que recibieron los empleados fue el día 10 de julio. En este caso, fue un despido injustificado, al no haber terminado la obra para la cual fueron contratados los empleados, lo que significa que la relación no debió concluir por esta causa, el cual, el artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo, establece que concluye la relación laboral cuando se termine esta misma. Además, que no se menciona de la causa imputable a los trabajadores que enlista el artículo 47 que justifique una rescisión sin responsabilidad para el patrón. Asimismo, la empresa alega la falta de solvencia económica y la necesidad de recorte personal, si bien el artículo 434 de esta ley contempla la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Para que se valide, la empresa debe seguir un procedimiento legal ante el tribunal para la autorización, el cual nos indica que se haya seguido dicho procedimiento. Las prestaciones que corresponden serían las siguientes. Corresponden los salarios que el trabajador dejó de percibir desde la fecha del despido hasta que se cumpla la sentencia en un juicio laboral o se pague la indemnización, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. También, con lo establecido en el artículo 48 de esta misma ley, en caso de despido injustificado, el trabajador podrá solicitar que se le reinstale o se le indemnice con un importe de 3 meses de salario. Además, el artículo 162 de esta misma ley establece que la prima de antigüedad, que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados, la ley especifica las condiciones para su pago. Se pagará a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido, aunque el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que el derecho a un aguinaldo anual al derecho a un aguinaldo anual. Si la relación de trabajo concluye antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tiene derecho a esta parte proporcional de este mismo. Para los trabajos del campo, el artículo 280 menciona explícitamente que al final de la obra, el tiempo determinado o la temporada, el empleador deberá pagarle las partes proporcionales de un aguinaldo. El artículo 69 indica que si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo de servicios prestados por concepto de vacaciones, lo que asegura que el trabajador reciba el pago de los días de vacaciones no disfrutados proporcionales al tiempo del trabajo en el último periodo. Asimismo, el artículo 80 establece que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios correspondientes durante este mismo periodo, por lo que si se paga una parte proporcional de vacaciones, también deberá pagarse la parte proporcional de la prima vacacional correspondiente a estos días. Asimismo, podemos concluir que en el caso del fallecimiento del trabajador Adolfo Rentería, subraya la importancia de la terminación laboral por causas ajenas a la voluntad de las partes, así como la protección de los derechos de los beneficiarios de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, en el segundo caso, tras la rescisión justificada, subraya la importancia crítica del cumplimiento de las obligaciones laborales tanto empleadores como trabajadores, lo cual para la empresa es fundamental conocer y aplicar correctamente la Ley Federal del Trabajo y documentar y gestionar las ausencias injustificadas, el cual ayuda a una rescisión legal y evitar futuros litigios por despidos injustificados. Por último, en el caso de un despido injustificado, como se vio en el último caso, el cual genera una serie de obligaciones económicas significativas y puede derivar en un proceso legal costoso y prolongado. Para el trabajador, el conocimiento de sus derechos permite exigir las prestaciones e indemnizaciones que por ley le corresponden, garantizándole una compensación justa ante la pérdida de su empleo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.